Bienvenidos al podcast Salón de Maestros Virtual de Docentes en Línea en Latinoamérica, un espacio creado por docentes, para seguir aprendiendo juntos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y les doy una cordial bienvenida a este Salón Virtual de Maestros de Docentes en Línea en Latinoamérica. Y hoy estamos bien a gusto platicando con Viviana Luis López, que nos acompaña esta tarde en el salón. Ella es psicóloga, es maestra en educación y por supuesto también se dedica a dar consultas, se dedica a dar terapia, se dedica a trabajar en una institución educativa y como ella misma lo dice, es mamá, es otro trabajo más, es esposa, es novia, es todo. Hoy estamos muy trabajo, sí, claro. Tenemos que contar con tu presencia. Hola, Carly, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Andrés, gusto saludarte y gracias, Viviana, por este espacio. A mí me gustaría que nos contaras a todos los de la comunidad de docentes en línea Latinoamérica, ¿cómo es un día con Vivi? ¿Cómo es un día con Viviana? Cuéntanos un poquito de a qué te dedicas, qué es lo que haces comúnmente en un día. Claro, muchas gracias. Pues de lunes a viernes he de contarles que regularmente me despierto 6 de la mañana, toca arreglar a las niñas para irlas a dejar a la escuela. Termino con ellas y ya me voy a hacer ejercicio por lo menos 45 minutos, una hora, porque ese es como mi desestrés precisamente. Me ha funcionado muchísimo. Llego a mi casa, a su casa, me doy un baño, me preparo un jugo verde, que eso me ha funcionado en estos últimos meses. No me agrada, honestamente, no me agrada, pero los beneficios que he obtenido, eso sí me gustan. Sí. Entonces, pues toca hacerme el jugo verde, prepararme lunch y arreglarme y en la oficina. Toca ir por las niñas, llegar a la casa a comer con ellas, estar un rato con ellas, ¿no? Este es de lunes a viernes. Los sábados es un día pues más tranquilo, vengo solamente un ratito a la oficina, de ahí todo el sábado en la tarde me toca ir a dar consulta, que esa es la parte también desestresante, me gusta el trabajo en consulta porque trabajo mucho con chavos, con jóvenes, el tema de adicciones, el tema de suicidio, acompañamiento tanatológico, temas de estrés, de ansiedad. Eso me agrada mucho. Los domingos regularmente son domingos familiares, sin embargo, cuando tengo urgencias, precisamente, sobre todo en el tema de consumo, me toca atender a algunos consultantes en domingo, ¿no? Pero trato de que no sea así. Y regularmente entre semana 8 o 9 de la noche estoy dando consultas. Tengo pacientes de México, algunos de Estados Unidos, entonces esos regularmente toca darles consulta en la noche, porque coincide mi disponibilidad con la disponibilidad de horario que ellos tienen, ¿no? En línea, eso es regularmente lo que hago en línea, completamente en línea. Sí, y los domingos son sagrados, regularmente familiares. Pero estás muy activa, muy activa, de verdad que ese jugo verde, nos tienes que dar el secreto del jugo verde, de verdad. A ver si quienes nos estén escuchando nos pueden compartir sus recetas de jugo verde para que vayamos haciendo combinaciones. Quiero contarles que es que el nopal y yo no nos llevábamos, en serio no nos llevábamos, pero tocó enfermarme en noviembre, diciembre, y pues el doctor dijo, Vivi, dieta, cuidado, ¿no? Pues parte precisamente de este fomento a la salud mental tiene que ver con el autocuidado, entonces siempre trato en la medida de lo posible de predicar con el ejemplo. Entonces, pues toca voltearnos a ver de repente y apapacharnos. Y una manera de apapacharme, aunque no me agrade mucho, pues es el jugo verde, hacer el apio y ¿cómo se llama? El perejil. Uy, el perejil con pepino. ¿Sabes qué me ayuda a ponerle de repente toronja o piña? Y ahí voy engañando como el sabor, pero sí, he de confesar que me ha costado mucho trabajo tener ese hábito. No, y es que es disciplina, y lamentablemente hasta que ya vemos como lo malo y que tú dices, bueno, lamentablemente me enfermé, bueno, hay que darle gracias a Dios de que gracias por la enfermedad, pues tú lo lograste hacer, pero de verdad aprendemos a las malas, no debería ser así, ¿verdad? Y bueno, dime, Andy, perdona que te interrumpí. No, justamente que mencionó Vivi el concepto importantísimo que es salud mental. Salud mental no solamente es, bueno, ya nos dirá Vivi que es salud mental, pero creo que no solo es mantenerse bien físicamente, sino también emocionalmente, espiritualmente. Pero, ¿qué pasa, Vivi? Pues aprovechando que estamos hablando de eso, y tú que eres experta, ¿cómo nos puedes comentar
¿cuál sería la perspectiva que tienes tú actualmente de la salud mental de los estudiantes en la actualidad? ¿Crees que es buena? ¿No lo es? Sobre todo después de la pandemia, que se aceleró, sí. que se aceleró estas crisis de ansiedad y de depresión. ¿Qué tenemos que hacer? Definitivamente, pues hablar de salud mental es hablar de un equilibrio social, conductual, emocional. Es un sinfín de cosas, como bien mencionan, es un equilibrio, ¿no? Entre mi parte personal, mi parte social, física, mi ser estudiante o mi ser trabajador o trabajador, varias áreas. La intención es precisamente, en la medida de lo posible, lograr un equilibrio. A veces cuesta muchísimo trabajo, porque de repente tenemos broncas en el trabajo, o resulta que mis relaciones interpersonales, o con mi novio o mi pareja, o en el trabajo, o este tema de enfermedad personal, siempre vamos precisamente generando diferentes recursos para tratar, en la medida de lo posible, vuelvo a repetir, lograr un equilibrio, ¿no? Pero sí es complejo. Por ejemplo, yo que trabajo en una institución educativa con chavos universitarios de 18, 22, 23 años, sí, a raíz de la pandemia notamos un cambio súbito, ¿no? Antes, por ejemplo, creo que todos lo vivimos, estábamos como inmersos en el día a día, en esta cuestión de ir a trabajar, a la escuela, a la casa, etcétera. De repente resulta que la pandemia o el COVID nos empieza a decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás físicamente para no estar en riesgo de enfermarte? Y si te enfermas, pues que te la pases más o menos bien con el tema del contagio del COVID, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que somos tan vulnerables en este tema físico, ¿no? Y que por muchas campañas también te voltean a ver y dicen, oye, ¿cómo está tu estado emocional? Porque estar encerrados o en aislamiento por el tema de COVID, ¿cuánto de nosotros? Yo me acuerdo que de las consultas precisamente de este tema de episodios de angustia, de episodios de ansiedad, se elevaron en consulta en línea, precisamente porque el encierro nos pegó muchísimo, porque no estamos acostumbrados o acostumbradas a lidiar a veces o convivir con la propia familia, o el simple hecho de estar conmigo y estar solo con mis pensamientos, de repente también me impacta, ¿no? Porque me veo rebasada con todo esto que de repente no quería pensar, y resulta que ahorita que estoy aquí sentada o mucho tiempo en la casa, dices, pues toca enfrentar precisamente esta situación. Y pues ahí precisamente la pandemia creo que nos vino a que nos miráramos y decir, ¿cómo estamos emocionalmente hablando? No solo físicamente, que también es esencial, sino también emocionalmente hablando. ¿Cómo está tu equilibrio emocional? ¿Cómo estás enfrentando estas situaciones que te rodean alrededor? ¿Qué recursos tienes para poder decir, a ver, Vivi, fíjate que ahorita me está dando taquicardia? ¿Qué hay ahí alrededor que me está dando taquicardia? Y poder identificar si esta taquicardia que te está pasando es una cuestión, comí chocolate y resulta que el chocolate me da. Sí. En el caso de las mujeres, sí, yo estoy un día de menstruar y este cambio hormonal me está dando. Si tenemos conciencia de eso, ya estamos del otro lado porque empiezas a conocerte, ¿no? Pero si resulta que no tenemos conciencia de estos cambios de comportamiento que tenemos, pues empezamos a adjudicar, es que está pasando esta situación y está pasando esta otra, y todos tienen la culpa menos lo que yo estoy viviendo, y en realidad no tiene que ver los demás, sino tiene que ver tal vez lo que yo comí, tal vez el episodio en el que hormonalmente me encuentro, etcétera. Pero si es una situación de la escuela, entonces dices, por ejemplo, la plataforma, ¿cuántos de nosotros no estábamos acostumbrados a la vida virtual? Y resulta que de la noche a la mañana ya tienes clase en línea y tienes que aprender una plataforma que no conocías, o resulta que, ¿cómo que el Meet? ¿Qué es Meet? ¿Qué es Zoom? O todas estas aplicaciones que empezaron a agarrar mucha fuerza a partir de la pandemia y que muchas y muchos no conocíamos y que tocó aprender, ¿no? Exacto. Lo nuevo siempre genera incertidumbre, y la incertidumbre regularmente nos genera estrés. Y el ideazo. Escucha. Viviana, y bueno, yo me hago la pregunta porque generalmente, bueno, este tema creo que fue mucho en pandemia, decir la resiliencia, nos tenemos que adaptar a lo nuevo, bueno, y entre tantas cosas. Pero antes de pandemia, bueno, yo me recuerdo que en Docentes en Línea Latinoamérica empezamos a hacer las webinars y había un desahogo dentro de nuestras webinars cuando hablábamos de salud mental durante la pandemia, pero también analizábamos que justamente la generación que teníamos en las aulas era una generación de cristal.
se hablaba ya de una generación de cristal. La característica de estas generaciones es que vinieron a romper paradigmas y vinieron a romper estereotipos y muchos tabús que tenían las generaciones más antiguas. Y entonces le hemos echado también mucho la culpa a la pandemia por el estrés, que no lo estoy negando que no lo hubo, porque el efecto pues todos lo sufrimos, pero dentro de tu nivel de experiencia, de lo que tú has vivido con los jóvenes que tienes, dentro de tu experiencia en psicología, ¿qué tanto ha influido también el contexto generacional, la característica de las nuevas generaciones? Porque hemos echado mucho la culpa a la pandemia, pero también es una cualidad de esta generación y lo hemos tachado de la generación de cristal. Yo no sé si está relacionado todo se vino a sumar, o es un conjunto, o no sé, dentro de tu experiencia, ¿qué opinión tienes al respecto? Pienso que hay muchas aristas desde donde se pueden analizar precisamente estos temas de estrés. Quiero que quede claro algo. El estrés siempre ha existido, toda la vida. Pero hay algo también que es importante, que hay estrés positivo y estrés negativo. ¿Qué sucede con este estrés positivo? El famoso eustrés. ¿No? Y este eustrés todos los necesitamos. ¿Por qué razón? Porque este estrés positivo te apalanca. Tienes exámenes. ¿Qué te dice tu estrés? Estudia porque si no vas a tronar como palomita. Exacto. Ajá. Tienes estrés porque vas a llegar a una entrevista de trabajo. ¿Qué te dice la entrevista de trabajo? O tu estrés, arréglate, lleva tu currículum bien impreso, ponte. Tu estrés te apalanca. Ese es un estrés positivo que sí o sí lo necesitamos. Ahí no hay vuelta atrás. Perdón por la pregunta. Por ejemplo, el estrés, yo sufro un estrés muy... No es consulta. Cóbrale, Viviana, cóbrale. Son horarios. Resulta que, por ejemplo, yo tengo clases a las 7 de la mañana y por las condiciones de viabilidad y movilidad, más sobre todo de movilidad, aquí en la Ciudad de México, hay que transportarse, bueno, hay que salir con mucha antelación. Entonces, en Guatemala también, no creas, en Guatemala también. Entonces, resulta que yo de repente a las 4:30 de la mañana, no ha sonado el despertador, pero ya me despierto, porque tengo pendiente levantarme a las 5 de la mañana. Dios santo. Pero, para poder llegar a tiempo. Claro, pero eso es tu estrés hablándote, ¿no? Pero también tiene que ver con este Andy responsable. Bueno, yo lo siento lógico. Exacto. ¿No? Y es un hábito que se lo podemos transmitir, comentar, fomentar a nuestros estudiantes. Claro, porque tu estrés lo vuelves como un estrés positivo, porque te está ayudando y te está apalancando a ser cumplido, responsable, comprometido con tu labor. El detalle está cuando ese estrés se vuelve negativo o distrés, se llama. ¿Y qué sucede ahí? Imagínate que cuando todos los días te levantas a las 4, pero en lugar de que te funcione levantarte a las 4, de todas maneras llegas tarde y estás de malas, ¿no? Y empiezas a enfermarte porque ya tu estrés te está rebasando. Es cuando el estrés no está funcionando y te está dando en la torre. Entonces, ahí es donde toca mirarnos y decir, en realidad esto que estoy viviendo sí funciona, no funciona, cómo me miro, y si se está volviendo un estrés negativo, pues sí hay que hacer algo, ¿no? Y hay que aprender a gestionarlo. Y yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que los chicos que están en su vida escolar, les pasa eso, ¿no? No logran todavía un equilibrio por diversas condiciones, y entonces sufren de eso. Se levantan muy temprano, se les quita el sueño, pongan ustedes, pero aún así llegan tarde, ¿no? A las clases. Y entonces eso les genera un estrés, ¿cómo dijiste? Perdóname. Estrés negativo o distrés. Ajá. Y ya no rinden, no ponen atención a las clases, tienen sueño, tienen hambre, etcétera, etcétera, sí. ¿no? Sí. No, y es que, y nosotros los de la antigua generación, porque digo yo de nosotros de la antigua generación, también hay una falta de empatía, de no conocer cómo sienten ahora las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones ahora con el poco trabajo que tienen, que nosotros lo vemos como poco, ¿verdad? Porque nos acostumbramos a un ritmo de estudio diferente. Y entonces los tachamos de generación de cristal porque dicen, ahí está un poquito, pero en mis tiempos teníamos que hacer tal cosa. En mis tiempos era doble la carga. Entonces creo que hay como una falta de empatía también de parte de entender que las nuevas generaciones están sintiendo, están transformando, sienten de una forma diferente, trabaja la mente de una forma diferente.
y sobre todo de que esto que pasó en pandemia tampoco apoyó ni ayudó. Hay muchos jóvenes que ya no quisieron regresar a clases después de pandemia y se quedaron en homeschool. Yo no sé si estaremos en lo correcto. ¿Qué podríamos hacer para poder mediar esto en las escuelas? Yo no sé qué consejo nos podría dar, Vivi, para esto. Claro, fíjate, dijiste cosas, todo es importante, pero hay 2 puntos que tú manejaste. Uno de ellos es precisamente la empatía y el otro la capacidad de resiliencia. Recordemos que el tema de resiliencia, hay muchos autores, pero una que a mí me gusta en lo particular es Edith Grothberg, que dice que la resiliencia es precisamente esta capacidad de autosostén, esta capacidad de poder adaptarte a los cambios que hay alrededor tuyo, o las crisis o las adversidades que pasas. Y lo chido, lo padre de estas adversidades es que aprendes de ellas y jamás vuelves a ser la misma persona. Exacto. ¿No? Jamás. Entonces, como docentes, adultos, digámoslo así, hemos desarrollado diferentes recursos a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, decir, a mí no me cuesta trabajo y yo, mi despertador biológico ya a 4:30, ¿no? Pero tiene que ver con su nivel de responsabilidad, compromiso. Bueno, Andy, ¿qué le suena precisamente? Porque es responsable y comprometido, porque apasiona, y Andy siempre ha sido un hombre que apasionado por lo que hace. Bueno, ¿qué toca enseñarle a mi estudiante que tengo enfrente desde este punto de la empatía a ser apasionado por lo que hace? Porque si las cosas lo haces con pasión, no manches, estás del otro lado, porque contagias lo que haces, porque te apasiona cómo lo hablas, porque le dices al chico, oye, no te digo que es sencillo, pero ¿qué crees? Sí te digo que es posible, ¿no? Y toca, por ejemplo, decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque de repente preguntarle al de enfrente, ¿cómo te sientes con eso que tú eres ahorita? Es un rollo, porque los maestros de repente no nos detenemos a preguntar cómo te sientes, cómo estás. Correcto, sí. Porque dicen, no, ¿para qué me engancho? No, y si se pone a llorar, por ejemplo, y algo que yo platico con los maestros es, bueno, usted, maestro, ¿qué necesita para ser empático, no? Y me dice, Vivi, un curso de contención emocional, porque de repente como seres humanos podemos ser excelentes y maravillosos ingenieros, administradores, pedagogos, pero carecemos de alguna formación adicional, como es este tema de contención emocional, como son primeros auxilios psicológicos, porque de repente en el aula de clase vivimos infinidad de cosas. Yo como docente a mí me encanta planear, tú llegas y dices, tengo un objetivo de sesión, y diseñas de tal manera que dices, voy a lograr algo padrísimo hoy, pero llegas y resulta que el grupo no está dispuesto a escucharte. Exacto. Porque el maestro que salió... O los compañeros, ajá, exacto. Lo terrible y en caos. ¿Qué toca? Pues dejar un momento tu planeación y decir, a ver, grupo, ¿qué sucede? Y resulta que tú eres el docente más empático de todos los que tienen. Entonces, te aman. Sí. Y toca decir, cuéntenme. Y a veces toca escuchar así como, pues escuchar cómo ellos se sienten. Y a veces solo con hablar ya les pone del otro lado, ¿no? Porque a veces las personas, con narrar lo que yo estoy sintiendo y estoy pensando, ya me da un acomodo, porque hago consciente lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo. Y mira, Vivi, yo creo que es muy importante, Viviana, perdón, es muy importante también ver de que el tema de salud mental no es solamente para los alumnos, también para los maestros. Cierto. El famoso burnout que es un tema que se está generando ahora, al decir, los docentes están cansados, entonces lo que menos quieren es solucionarle la vida a los adolescentes, porque pues en resumen, no son sus hijos, ¿verdad? Entonces, es una cruda realidad. A mí me gustaría, Vivi, ya como para ir cerrando esto, que nos dijeras, bueno, aparte de que tú das consultas en línea también, dónde te pueden localizar y todo lo demás, cómo te podemos contactar, no localizar, sino cómo te podemos contactar, porque creo que esto de la salud mental es algo que todos debemos tener en algún momento, nos ayuda a hacer una pausa, nos ayuda como a equilibrar. El día de hoy aterrizamos una idea con Andy, y tan sencillo y tan rápido, ¿verdad? Creo que es muy importante, pero dentro de todo esto me gustaría, no sé, un último consejo como para romper ese tabú de visitar y de consultar nuestra salud mental. ¿Qué le podrías decir a nuestra audiencia, tanto para los alumnos como para los docentes? Claro, pues lo que acabas de decir, voltear a vernos y visibilizar y validar la emoción, cómo yo me siento, cómo yo estoy. Porque de repente negamos, y si yo mismo no valido mi emoción, imagínense qué va a hacer la persona de enfrente. Entonces, lo primero es eso. Si usted, revisemos estadísticas, nos dicen que el 95-97% de las enfermedades físicas
tuvieron una raíz emocional. Entonces ahí me ponen un foco rojo, que eso me dice que hay que voltear a ver mi salud mental, y mi salud mental tiene que ver con mi bienestar. ¿Y qué es bienestar para mí? Bueno, sentirme tranquilo con lo que tengo, con lo que hago, vivir con pasión todos los días. ¿Que hay broncas? Por supuesto que sí, pero en realidad revisar si yo tengo recursos para enfrentar esas broncas, y si no tengo esos recursos, precisamente toca ir a proceso terapéutico. Que tú vayas a proceso terapéutico o a terapia o al psicólogo o a la psicóloga no significa que estés loco. Este es el primer mito que hay que como sacar, ¿no? Hablar de salud mental es hablar de bienestar emocional, y que todas y todos debemos de procurar nuestro bienestar emocional, porque el bienestar emocional está súper ligado con el bienestar físico. Recordemos, en psicología hay una frase que me encanta que dice que lo que la boca calla, el cuerpo lo manifiesta. Eso sí, seguro. No digo, me aguanto, no me enojo, aguanto la tristeza y un montón de emociones o sentimientos negativos, y el cuerpo tarde o temprano dice, Vivi, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, y ¡chum!, se empieza a enfermar. Sacar el cabello, esta famosa neurodermatitis, o infinidad de situaciones, o nos duele el estómago. En época de exámenes tengo un sinfín de chicos que se les suelta el estómago, ¿no? O les duele la cabeza, ¿no? Pero tiene que ver con este manejo del estrés, como ellos desafortunadamente no han tenido recursos suficientes para poder lidiar con estos temas de estrés. Entonces, sí o sí, hay que cuidar nuestra salud emocional. Como tú bien decías, yo pertenezco a una red de psicólogas y psicólogos que se llaman IPSICA, ¿no? Es un centro donde somos 35, 40 psicoterapeutas, cada quien especializado en diferentes áreas, desde niños, adolescentes, adultos. En mi caso, yo trabajo con jóvenes, regularmente más con jóvenes, con este tema, como decía al inicio, consumo de drogas, el tema de suicidio, acompañamiento talatológico, este tema de estrés, orientación vocacional. Me gusta mucho la vida universitaria, ¿no? Y poder acompañar desde un enfoque familiar incluso, o desde la terapia centrada en soluciones, que son como de las dos líneas que trabajo, que me ha funcionado, y poder acompañar de la mejor manera posible pues a las personas para lograr un bienestar emocional, que tal vez en la vida diaria no han tenido recursos, pero no significa que no puedan tenerlos. Me explico, todas y todos tenemos la capacidad de lograr aprender nuevos recursos para sostenernos ante las adversidades que vivimos del día a día. Y eso último que acabas de decir me parece fenomenal para recalcarlo y decírselo a quienes nos estén escuchando en este momento en el podcast, que debemos de procurarnos estos recursos, ¿no? Y que hay miles, bueno, no miles, hay muchas formas de acercarnos a especialistas como Viviana, como su grupo de psicoterapeutas, que en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras localidades, para justamente voltear a ver y convivir. Desde hace rato tengo esta palabra, convivir con nuestros demonios, porque definitivamente a veces de lograr, ¿no? Entonces, yo estoy de verdad sorprendido, aprendí mucho el día de hoy contigo, Vivi. Aparte de conceptos, aprendí muchas cosas, y yo te agradezco que nos hayas acompañado en esta emisión del video podcast, porque yo creo que has hablado de un tema muy interesante que estoy seguro va a generar mucha inquietud, mucha respuesta, y si es así, te estaremos invitando para platicar. Claro que sí. Parte de este compromiso precisamente diría la Madre Teresa de Calcuta, en este inmenso mar, que todas y todos de repente sumemos un granito de arena, un granito a este mar, hacen un mundo diferente. Y hablar de salud mental, pues es un compromiso que tengo de manera personal, y qué mejor que poderlo compartir y precisamente fomentar entre todas y todos salud mental o bienestar emocional. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, y de verdad yo me voy con el corazón lleno el día de hoy, y por favor agéndale una cita a Andy para que logre superar ese estrés en las mañanas, por favor. Así que muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Los esperamos en un siguiente podcast del Salón de Maestros Virtual. Gracias, Viviana, gracias, Andy. Gracias. Y sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima. Chao.